Hola a todos, mi nombre es Camila Fernández y en este video les voy a hablar un poco acerca de las respuestas integradas de los mecanismos osmorreceptor ADH y de la sed en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular, la función de la angiotensina 2 y de la aldosterona en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular, y el mecanismo de apetito por la sal para el control de la concentración de sodio y el volumen de líquido extracelular. Como primer punto tengo la respuesta integrada de los mecanismos osmorreceptor ADH y de la sed. Pero estas respuestas, ¿para qué me sirven? Me sirven para mantener un control tanto de la osmolaridad como de la concentración de sodio en el líquido extracelular. Entonces, en una persona sana, los mecanismos osmorreceptor ADH y de la sed pueden trabajar en paralelo para regular la osmolaridad y la concentración de sodio, a pesar de tener varios desafíos deshidratadores. Incluso con desafíos adicionales como es una ingestión elevada de sal, estos sistemas de retroalimentación son capaces de mantener la osmolaridad plasmática razonablemente constante. Como se muestra en la figura, un aumento de ingestión de sodio de hasta 6 veces con respecto a lo normal tiene solo un pequeño efecto sobre la concentración plasmática de sodio cuando los mecanismos de la ADH y de la sed funcionan normalmente, como se ve en la línea roja. Pero cuando el mecanismo de la ADH y de la sed fallan, el otro puede habitualmente controlar la osmolaridad y la concentración de sodio del líquido extracelular con una razonable eficacia, siempre que se ingiera suficiente líquido para equilibrar el volumen obligatorio de la orina y de las pérdidas diarias debidas a la respiración, la sudoración o las pérdidas digestivas. Pero si fallan los mecanismos de la ADH y de la sed, la osmolaridad y la concentración de sodio se controlan mal. Así, cuando la ingestión de sodio aumenta tras un bloqueo de todo el sistema de la ADH, se producen cambios relativamente pequeños en la concentración plasmática de sodio, como lo podemos observar en el gráfico en la línea azul. Entonces, sin los mecanismos de la ADH-sed, ningún otro mecanismo de retroalimentación es capaz de regular adecuadamente la osmolaridad ni la concentración plasmática de sodio. Como segundo punto está la función de la angiotensina 2 y de la aldosterona en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular. Sabemos que tanto la angiotensina 2 como la aldosterona tienen una función importante en la regulación de la reabsorción de sodio en los túbulos renales. Cuando la ingestión de sodio es baja, se permite que mayor concentración de estas hormonas estimule la reabsorción de sodio en los riñones y por tanto impide pérdidas importantes de sodio, incluso aunque la ingestión de sodio pueda ser tan solo de un 10% de lo normal. Por el contrario, cuando hay una ingestión elevada de sodio, la menor formación de estas hormonas permite que los riñones excreten grandes cantidades hacia el exterior. Por medio de la orina se excreta el sodio. Debido a la importancia de la angiotensina 2 y de la aldosterona en la regulación de la excreción renal de sodio, se podría inferir equivocadamente que también son importantes en la regulación de la concentración de sodio del líquido extracelular. Aunque estas hormonas aumentan la cantidad de sodio en el líquido extracelular, también aumenta el volumen del líquido extracelular cuando se aumenta la reabsorción de agua junto con la de sodio. Por lo tanto, la angiotensina y la aldosterona ejercen un escaso efecto sobre la concentración de sodio, excepto en condiciones extremas.
Esta relativa falta de importancia de la aldosterona en la regulación de la concentración de sodio del líquido extracelular se puede observar en la figura. Esta figura muestra un efecto sobre la concentración plasmática de sodio del cambio de la ingestión de sodio de más de 6 veces en dos condiciones. 1. En condiciones normales, como se muestra en la línea roja, y 2. Después de bloquear el sistema de retroalimentación de aldosterona extirpando las glándulas suprarrenales o cuando se infunde aldosterona a una velocidad constante, de manera que las concentraciones plasmáticas no aumentan ni disminuyen, como se ve en la línea azul. Entonces, cuando la ingestión de sodio aumenta 6 veces, la concentración plasmática cambia solo un 1 o un 2% en los dos casos. Este hallazgo indica que, incluso sin un sistema de retroalimentación funcional de aldosterona, la concentración plasmática de sodio puede regularse bien. Hay dos razones principales por las que los cambios en la angiotensina y la aldosterona no tienen un efecto importante en la concentración plasmática de sodio. Primero, como se mencionó antes, la angiotensina y la aldosterona aumentan la reabsorción de sodio y de agua en los túbulos renales, lo que aumenta el volumen de líquido extracelular y la cantidad de sodio, pero cambia muy poco su concentración. Segundo, mientras que el mecanismo de la ADH-CED sea funcional, cualquier tendencia hacia el aumento de la concentración plasmática de sodio se compensa con un aumento en la ingestión de agua o de la secreción de H, lo que tiende a diluir el líquido extracelular y normalizarlo. El sistema ADH-CED se oscurece en gran medida cuando los sistemas de la angiotensina y de la aldosterona en la regulación de la concentración de sodio en condiciones normales. Incluso en pacientes con hiperaldosteronismo primario, quienes presentan concentraciones extremadamente elevadas de aldosterona, la concentración plasmática de sodio suele aumentar alrededor de 3 a 5 miliequivalentes por litro por encima de lo normal. En condiciones extremas causadas por una pérdida completa de la secreción de aldosterona debido a una suprarrenalectomía o en pacientes con una enfermedad de Addison, que es una secreción muy reducida o nula de la aldosterona, hay una pérdida de sodio tremenda en los riñones, que puede dar lugar a reducción de la concentración plasmática de sodio. Una de las razones es una gran pérdida de sodio que causa finalmente una pérdida acentuada de volumen y una reducción de la presión arterial, lo que puede activar el mecanismo de sed a través de reflejos cardiovasculares. Esta activación diluye aún más la concentración plasmática de sodio, incluso aunque la ingestión de agua ayude a minimizar los descensos de volúmenes de líquido en estas condiciones. Luego existen situaciones extremas en las que la concentración plasmática de sodio puede cambiar significativamente, incluso cuando un mecanismo de la ADH-CED sea funcional. También, incluso cuando el mecanismo de la ADH-CED es con diferencia el sistema de retroalimentación más poderoso del organismo para el control de la osmolaridad y de la concentración de sodio en el líquido extracelular. Como tercer punto está el mecanismo de apetito por la sal para el control de la concentración de sodio y el volumen del líquido extracelular. El mantenimiento del volumen y la concentración de sodio del líquido extracelular exige un equilibrio entre la excreción y la ingestión de sodio.
En las sociedades modernas, la ingestión de sodio es casi siempre mayor de la necesaria para la homeostasis. De hecho, la ingestión media de sodio en los sujetos de las culturas industrializadas que comen muchos alimentos procesados puede ser un aumento de 100 a 200 miliequivalentes por día, aunque los seres humanos pueden vivir y funcionar normalmente con una ingestión de sodio de 10 a 20 miliequivalentes por día. Luego, la mayoría de las personas consume más sodio del necesario para la homeostasis y las pruebas indican que nuestra ingestión actual de sodio puede tener una relación con trastornos cardiovasculares como es la hipertensión. El apetito por la sal se debe en parte al hecho de que los animales o los seres humanos nos gusta la sal y la comemos sin importar si nos hace o no falta. El apetito por la sal tiene también un componente regulador en el que hay un comportamiento dirigido a obtener sal cuando el organismo carece de sodio. Este impulso de comportamiento es particularmente importante en los herbívoros, que de forma espontánea toman una dieta pobre en sal. Pero el ansia de comer sal también es importante en los seres humanos con una deficiencia extrema de sodio, como es en la enfermedad de Addison. En este caso existe una deficiencia de la secreción de aldosterona, que provoca una pérdida excesiva de sodio en la orina y da lugar a un menor volumen de líquido extracelular y de la concentración de sodio. Ambos cambios desencadenan el deseo por la sal. En general, los principales estímulos que aumentan el apetito por la sal son los asociados con el sodio del volumen sanguíneo o la disminución de la presión arterial asociadas con una insuficiencia circulatoria. El mecanismo neuronal del apetito por la sal es análogo al del mecanismo por la sed. Parece que participan algunos de los centros neuronales de la región auriculoventricular 3V del encéfalo, porque las lesiones de esta región afectan con frecuencia simultáneamente a la sed y al apetito por la sal en los animales. Además, los reflejos circulatorios desencadenados por la presión arterial baja o la reducción del volumen sanguíneo afectan a la sed y al apetito por la sal al mismo tiempo. Muchas gracias por su atención. La bibliografía en la cual yo me basé para mi exposición es del Tratado de Fisiología Médica de Guyton, Concentración y dilución de la orina, regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y de la concentración de sodio, que se encuentra en el capítulo 29 en las páginas 385 a la 387. Adicional a esa bibliografía, me basé en la fisiología de la ADH de Ropero. Muchas gracias.